Saben que hay un dicho, y quisiera revisitar un pasaje que nos es conocido a todos, y es ese pasaje de Segunda de Samuel. Pueden ir conmigo allí, Segunda de Samuel capítulo 11, lo vamos a leer en unos instantes. Segunda de Samuel capítulo 11 trata un episodio sumamente triste en la vida de David. Pero antes de comenzar a tocar ese pasaje, déjenme decir lo siguiente. Hay un dicho que dice por ahí que usted es su peor enemigo. ¿Han escuchado esa expresión? O sea, que uno es su peor enemigo. Y obviamente dentro de un marco de análisis, yo diría que hay otros factores sumamente fuertes que entran en juego, como lo es el diablo, el enemigo de nuestras almas, que siempre está buscando hacernos caer, tropezar, confundir, amargar, y siempre está en las suyas. Pero así igual es cierto que al final del día, cada uno de nosotros tenemos una capacidad de procesar nuestros eventos del día a día de una mejor manera, de modo tal que salgamos airosos. ¿Están conmigo, hermanos? Al final del día, como dice la palabra de Dios, que juntamente con toda tentación que toca nuestras puertas, el Señor nos da la salida, la puerta para que podamos vencer. Siempre hay, digan conmigo siempre. Siempre hay una oportunidad para nosotros decirle que no a la agenda del diablo. ¿Están conmigo, hermanos? Y si estás aquí por primera vez, excúsame que ya he mencionado diablo 3 veces, pero a decir verdad, o sea, es parte de lo que tenemos que tratar, discutir, conversar, porque nuestras vidas es una que se trata de la tensión entre el mundo de las tinieblas y el mundo de luz. Los planes de Dios queriendo imponerse sobre nuestras vidas y el diablo queriendo sembrar su cizaña en nuestros corazones. Nosotros somos, amados, nuestros peores enemigos. Nosotros somos las personas que al final del día le abrimos la puerta o a la bendición o a la desgracia. Quizás lo podemos ver bajo la óptica, como lo hemos sabido discutir desde acá en otras ocasiones. Es parte de la realidad de la siembra y la cosecha, que todos los días estamos sembrando y todos los días estamos cosechando, y lo que cosechamos está directamente ligado a lo que hemos sembrado. Nuestras decisiones, las cosas que pensamos, decimos, hacemos a diario, a la corta o a la larga, va a traer una consecuencia sobre tu vida. De modo tal, hermanos, que quiero proponer que hay una responsabilidad sumamente grande que reposa sobre ti. Sobre ti. No culpemos a nuestros padres. Aunque nuestros padres siembran sobre nuestras vidas y producen, no la flor o el monstruo que somos hoy, pero nosotros, sobre todo si estamos en Cristo, tenemos, hermanos, que hallar la restauración, la perspectiva de Dios con respecto a sus planes para con nosotros. Para nosotros no vivir, hermanos, con un pie sobre la garganta, no, y vivir la vida cabizbaja, vivir la vida amargada, porque esos son los planes del enemigo, mis amados. Pero los planes de Dios es bendecirnos rica y abundantemente. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Y usted puede ver la historia de cualquier personaje bíblico, la historia de cualquier personaje, hombre, mujer, niño, joven, adulto o anciano, a lo largo de la historia de la humanidad. Y su realidad se debió, hermanos, a la perspectiva, a las puertas que abrió, a las puertas que cerró, a lo que decidieron asimilar y recibir como bueno y válido, a lo que rechazaron y se alejaron de ello, identificándolo como algo no conveniente. Revisitando la historia de David, para entonces comentar algunas cosas
con respecto al rol importante de nosotros, no dar lugar al diablo. Es lo que dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. No deis lugar al diablo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no damos lugar al diablo? Y es un asunto que nos estalla en la cara a corto o a largo plazo. Dice 2 Samuel 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, vale decir que ya David para esta altura del juego tenía unos 50 años de edad, ya estaba en el reino, estaba gobernando, ya había corrido dentro de los propósitos de Dios al él ser el estadista, el rey de la nación hebrea. Valdría destacar, ¿no?, que una de las cosas que catapultó a David a su posición de rey fue precisamente, o digamos, lo que lo catapultó al ojo de los demás, ¿no? Porque él estaba, como quien dice, tras bastidores, de un modo muy tímido, viviendo su vida, siendo un muchachón joven. Lo que lo catapultó fue cuando él venció a aquel gigante, ¿se recuerdan? Cuando él logró vencer a aquel gigante llamado Goliat, ganó una fama increíble. Y una de las cosas principales por las cuales se conoce a David es porque venció a aquel gigante que le dio una gran victoria. And was a momentum shifter, ¿no? O sea, cambió el momento y el sentir del pueblo en ese momento, que se halló muy amedrentado, muy metido en miedo, ¿no?, ante las amenazas de Goliat y los filisteos. Sin embargo, hermanos, pudo vencer a ese gigante. Pero cuán difícil es a veces vencer al gigante que llevamos por dentro. Por eso el título, ¿no?, el gigante más gigante. Porque a veces podemos darnos, como decimos en el argot dominicano, unos monstruos, ¿no? O sea, nos comemos el mundo y ni eructamos. O sea, hacemos y deshacemos y nos ganamos fama y alcanzamos alturas y renombre. Sin embargo, mis amados, a veces en lo privado, para con uno, estamos luchando con unos gigantes que realmente nos tienen dominados, que a veces entonces logran tumbarnos el pulso, tumbarnos la moral, no, tumbarnos los propósitos de Dios, a pesar de un gran capítulo en el pasado de haber vencido al gigante de los filisteos. Si no logramos domar y tomar control de ese ser interior, de ese hombre interior, y sería tema para otro día hablar de lo mucho que habla el apóstol Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento sobre la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. El instinto caído, esta carne, esta naturaleza, todo con lo que uno lucha, que está ahí, que cuando venimos al Señor no se levanta de uno, que cuando somos bautizados no se retira de uno. Esas luchas están ahí y estarán ahí hasta que el Señor vuelva o usted muera y vaya a Él. Siempre será parte de nuestra realidad esta lucha interna. Dice que en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, no en que salen los soldados a la guerra, los reyes, porque así como iban los soldados, iban también los reyes. Y yo creo que eso se escenifica muy bien en muchas de las películas y los documentales que narran cómo eran las guerras de antaño, ¿no?, donde no estaban necesariamente al frente de la batalla, aunque a veces sí estaban desenvainando sus espadas y dando espadazos a izquierda y a derecha, pero estaban involucrados en el proceso de ese enfrentamiento bélico en que se encontraban. En tiempo en que salían los reyes, ¿no?, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Joab, uno de los hombres mano derecha del rey David,
sus siervos. Ustedes saben que tenía una mesa redonda de hombres conocidos como los valientes de David. Y todos los soldados de ese ejército no los mandó a la guerra. Y dice, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Uno de esos peros que uno dice en la Biblia que hay que analizarlo, porque por algo llega el pero a la oración. ¿Y cuáles serán los peros que nosotros le incluimos a nuestra narrativa diaria? Donde esto y esto y esto, pero esos peros son peligrosos, mis hermanos. Y sucedió un día, estando él en su casa, debiendo estar en la guerra. Un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. No, en el balcón, me imagino, puedo tener una visual de esa terraza abierta alrededor de su palacio. Y dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Evidentemente no estamos hablando de binoculares, estamos hablando de que si se paró en la terraza de su casa, miró por las afueras a la casa de algún vecino. ¿Están conmigo, amados? A la casa de algún vecino. Y allí había una ducha mal puesta. Y había una mujer bañándose. Y captó la mirada del rey David. Envió David a preguntar por aquella mujer. Cada vez que yo leo eso, a mí me choca. ¿Sabe por qué me choca? Uno, porque yo digo, no conocía a la vecina. O sea, pero no nos vayamos lejos. ¿Conoces tú a tu vecino? ¿Conoces tú el que te queda a tu izquierda y el que te queda a tu derecha? Y el que te queda al frente. ¿Lo conoces? ¿Has cruzado palabras con él, con ella, con ellos? No conocía al vecino. Que yo pienso que habla algo de su inversión en la gente a su alrededor. No solamente eso, sino que cuando leemos aquí, dice que envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, que era uno de los principales consejeros del pueblo y de David. O sea, era la nieta, no era la hija, era la nieta de uno de los principales consejeros del pueblo y del rey David. Y dice aquí, y era la mujer de Urías Eteo. Urías era uno de esos hombres valientes de David. Urías era uno de esos hombres muy allegados a David. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de dinámica estaba realizando David en su día a día? En unos tiempos donde la vida era menos complicada que hoy en día. No sé si me están entendiendo a dónde voy con esto. Porque en esos días, ¿cuán difícil podía ser uno conocer el clan familiar, la gente más cercana de la gente tuya? Porque no estoy hablando de todo el pueblo, pero de uno de tus principales consejeros, de uno de tus hombres mano derecha, de tu mesa redonda, no conocerlos. Y yo leía esto en estos días y yo le pedía perdón a Dios y le decía, Señor, perdóname si yo he pecado como David, que solamente apenas conozco al que está sentado a mi mesa, pero no conozco nada de aquellos por quienes ellos se preocupan. ¿Están conmigo, amados? Entonces, nosotros quizás debemos de abrir nuestra mirada un poquito más. Y no solamente pensar en el aquí, en el ahora, en lo inmediato, en los 3, 5, 7, 9, 12 que tenemos a nuestro alrededor. Preocupémonos por saber quién es quién en la vida de los demás. Porque ¿cómo es posible que él no conociera a sus vecinos? Que no supiera que cuando él
que quien vive a la derecha de su casa, esa es la casa de Urías, mi hombre de confianza. Y que esa es su mujer. Nunca tuvieron una cena donde la haya conocido. Nunca pasearon, nunca se fueron de crucero, nunca hicieron nada juntos donde pudieron interactuar y conocer quién es la familia, no de aquellos que son mis amigos. Pienso en Jesús cuando fue a casa de Pedro y se topó con que la suegra de Pedro estaba enferma, que dicho sea de paso, por eso es que Pedro, siempre tengo que decirlo, por eso es que Pedro lo negó 3 veces, porque Jesús sanó a la suegra de Pedro, pero tema para otro día. Pero Jesús tuvo la oportunidad de conocer, no tenemos los detalles, se pierde en la narración, pero voy a especular, pienso que de manera acertada, que Jesús conoció a la esposa de Pedro. Que Jesús conversó y probó el sazón de la suegra de Pedro, aunque a Pedro no le haya gustado. Y que compartió, no solamente con ellos, me imagino, con otros miembros familiares. Debo de sospechar, aunque la narración es muy to the point, como decimos siempre, de los 3 años de ministerio de Jesús, se dice que solamente tenemos unos 21 a 25 días, roughly, de la vida de Jesús. Imagínense, solamente tenemos en materia de referencia de lo que fue la vida de Jesús, un account, ¿no? un relato de unos 21 a 25 días de lo que fueron sus 3 años de ministerio. Por eso dice Juan al final de su evangelio que muchas cosas más hizo Jesús, que si fuésemos a escribir de ellos, llenaríamos todos los libros de la librería más grande del mundo. ¿Están conmigo, amados? O sea, porque había mucho que decir, pero no se dijo. Entonces, si no se dijo, no comience a inventar, porque hay gente entonces que tuvo una revelación, que tuvo un sueño, que Dios me dijo. Lo que no se dijo, hermanos, no especule sobre ello. Pero de lo que sí se dijo, hermanos, es que vemos a un Jesús detallista. Vemos un Jesús que tomó cuidado de su gente. Y cierro ese paréntesis. Obviamente vemos que David mandó los mensajeros, la tomó, que es un vocablo bien interesante, porque básicamente es casi una expresión como de la obligó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y de esto se habla mucho, de que posiblemente no fue una relación de consentimiento mutuo, sino que él se impuso en calidad de rey, en calidad de poder, de que no se podía negar al rey, quién sabe si alguna amenaza, o sea, y se allegó a ella, se vuelve a su casa, pero dice que concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame Urías Eteo. O sea, le dijo a Joab, que era el general de la guerra: mándame Urías de allá del campo de la batalla, mándamelo aquí de vuelta. Y dice que Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. O sea, la cortesía preliminar, ¿no? De cómo estás, cómo están las cosas, cómo marchan ya las cosas en el frente. Y dice que después le dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, y conocemos por el contexto, David lo que estaba haciendo de tigrazo era buscando que Urías fuera a su casa, se acostara con su mujer, se fuera de nuevo a la guerra, y cuando volviese, está embarazada. Bueno, eso fue cuando usted llegó a la casa, pues ahí salió en cita, y así encubría su pecado. Pero él está creando las condiciones, y no solamente lo manda a su casa a lavarse los pies y a todos los que se le pudiera sumar, sino que le manda comida de la mesa real. O sea, le manda desde el menú del rey, le manda comida a su habitación, room service. Mas Urías, dice, durmió a la puerta de la casa del rey,
con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de un camino largo. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel. Estas palabras de Urías siempre me matan a mí. Porque era un hombre tan noble. Era un hombre con los propósitos no solamente de Dios, sino de David. Recuérdense el grito de estos hombres en guerra: por Jehová y por David. ¿Qué no harían estos hombres por David, su rey? No solamente su rey, porque recuerden cómo estos valientes de David became an item, o sea, cómo ellos vinieron a ser nombre de sí. O sea, estando David huyendo del rey Saúl cuando no era rey, se topa en aquella cueva, ¿no?, de Adalán, y allí se topa David con estos hombres que dice que eran desechados, gente endeudada, gente rechazada, gente perseguida, o sea, la escoria de la sociedad. Gente que no podían sobrevivir en el contexto de su ciudad, que estaban, como quien dice, afuereados. Esos fueron los que llegaron a conocer a un David que también andaba huyendo. Y de alguna manera, no se dice, pero se ve entre líneas, David les dio propósito a aquellos hombres. David les dio razón de ser a esos hombres. David les dio motivación para lavarse la cara y cada día vivir con expectativa de lo que Dios quería hacer en ellos y a través de ellos. Y dice Urías, el arca, refiriéndose al arca de la presencia de Dios, que recuérdense que ellos iban a la guerra, o sea, y se llevaban la presencia de Dios consigo. Hago otro paréntesis. Cuando usted se embarque en sus proyectos, cuando usted comienza un trabajo nuevo, una empresa nueva, una idea emprendedora, un proceso de estudios, cuando usted se va a casar, cuando usted va a hacer cosas de envergadura, cosas de peso, usted lleva la presencia de Dios consigo. Usted participa a Dios de lo que usted está haciendo. Recuerden el salmo que dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que laboran en ella. Hermanos, si el Señor no es el centro, si el Señor no es la zapata, si el Señor no es la piedra angular sobre la cual tú construyas tu matrimonio, tu noviazgo, tu trabajo, tu proyecto, si no lo es, estás presto, ¿no?, a andar medio en cuero, como decimos los dominicanos, medio desnudo, o sea, desprotegido de la pieza más importante que tú pudieras tener en tu haber: el arca de Jehová, la presencia de Dios que vaya contigo. Y decía Urías, la presencia de Dios, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y eso es importante. Piensen, o sea, recuerden esa arca. Ustedes se recuerdan que estaban en una construcción de tiendas. Entiéndase, unas cortinas, unos telones construidos y sostenidos por unos palos. Obviamente no cosa cualquiera. Recuérdense que Pablo, dicho sea de paso, era un hacedor de tiendas como profesión. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Digamos que era un arquitecto, por así decirlo, un arquitecto de los tiempos donde sabía construir las telas, los materiales, los palos, afirmarlos, o sea, crear edificaciones sólidas. Pero todo lo que leemos de ese tabernáculo de donde moraba el arca del Señor era
era un lugar sumamente barato, sumamente frágil, de poco valor, que por eso luego no hay un sentir en Dios y en el pueblo, y se unió el deseo de Dios y los detalles de Dios y el deseo del pueblo que se pusieron en la pila para hacerle un lugar más adecuado a la presencia de Dios. ¿Están conmigo, amados? Tiempos, ¿no? De antes, eso no significa ahora que vamos a hacer catedrales con puerta de oro, porque el Señor se merece nada de eso. O sea, claro, siempre queremos tener algo bonito, vistoso, acogedor, porque Dios se merece lo mejor, ¿sí o no? No hay por qué tener por ejemplo, una indiscreción mía. Por ejemplo, hay muchas sillas aquí que yo veo que están con pedazos de tape, que se ve que han sufrido roturas y lo han remendado con pedazos de tape. Quizás ellos tienen un plan de comprar sillas dentro de poco tiempo y están ya tirando los últimos tiros con estas sillas. Amén. Eso no es tema mío. Ahora, yo pensando en qué impresión le quiero dar a la visita que entre por ahí por primera vez a esta casa de adoración, no, yo quiero que vea, no 20 sillas remendadas, que yo creo que las conté en estos días, como 20 sillas remendadas con duct tape. Para mí, that's not good enough. O sea, para honrar al Dios a quien yo sirvo, hay momentos para cosas. Si este micrófono es el nuestro y se daña y hay que ponerle un pase de tape en lo que podamos comprarlo porque no lo podemos comprar al momento, bien, se fue con el pedazo de tape. Y no sé si me entienden. Pero Dios siempre se merece lo mejor. Dios siempre se merece lo mejor que podamos darle. Y Él dice, el arca, Israel y Judá están bajo, ¿cómo era que decía? Bajo tiendas. Parece que la casa de Urías era una casita. Si estaba al lado de la del rey, no era una casita cualquiera. ¿Están conmigo? O sea, no me puedo imaginar que hayan permitido una choza al lado del palacio. Eso soy yo. O sea, era una casita fina, la de Urías. Y él dice, rey, la presencia de Dios está en una tienda de Walmart, una casa de campaña de Walmart. El pueblo que está aquí fajado, tirado a la calle, defendiendo la causa de Dios y de nuestro país, están viviendo bajo unas endebles telas y palos. O sea, Judá está morando ahora mismo en condiciones precarias, que no dice que súbame el aire, pon el calentador. O sea, estamos aquí en las madrugadas a la merced de la temperatura que hay. Abríguense bien, pónganse tres coats, porque aquí no hay aire, aquí no hay moderación de temperatura, no hay nada, no hay un mueble, no hay un lazy boy, no hay una pantalla de 55, nada de eso, hermanos. Y él dice, y él lo que está diciendo, ayúdenme aquí, él está diciendo, yo voy a volver a mi casa cómoda, a mi cama king, a calentarme con mi esposa y a comer de una nevera que está provista de todo. O sea, mientras hasta la presencia de Dios está en un lugar precario ahora mismo ya en el frente de la batalla, él dice, I'm not going to go there. O sea, yo no me voy a prestar para eso. Y dice, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Hermanos, this breaks my heart. O sea, él dice, por vida tuya, ¿de quién? De David, del rey David. Por vida tuya y por tu alma. O sea, no, I'm not going to go on the easy route. O sea, no me voy a acomodar, no voy a coger una salida fácil. No voy a gozar de un privilegio que me lo está dando nada más y nada menos que el rey. Él estaba diciendo, yo me voy a atrever, con su perdón y todo el respeto que se merece,
a decirle no. O sea, yo no voy a ir a mi casa sabiendo el estatus actual en que nos encontramos como nación. Y dijo David a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él. Pues pasa por la casa, ya que tú estás aquí, que no te has ido. Vamos a sentarnos y cuéntame cómo está la vida y sírvete un poquito. Está bueno, mira, este lo eligieron, esa uva la eligieron el otro día, que no era uva Welch, dicho sea de paso. Y sirviéndole el vinito, comiendo y bebiendo hasta embriagarlo. Tú tienes amigos que te ponen a hacer cosas que no agradan a Dios. Ojo con eso, hermanos. Aún fuese el rey, aún fuese el pastor, aún fuese el líder fulano de cualquier departamento de servicio que tengamos en la iglesia, no se deje influenciar a hacer lo indebido ni a propasarse por consejo y estimulación de otro que quizás no esté su corazón muy alineado en el momento. ¿Están conmigo, amados? Ojo con eso, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Lo embriagó y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Fíjense que ya Urías estaba tan determinado en no llegar a su casa que él tenía su cama. Ya él tenía su cama en su retiro momentáneo de vuelta en la ciudad. Pero esa cama no estaba en su casa. Esa cama estaba con los otros soldados, con los otros hombres del palacio, con los otros hombres de servicio al rey y al reino. Allí estaba él acostado. Dice: mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. David aquí desesperado, porque así es el pecado, que dejamos que meta un pie dentro de nuestras vidas, ¿no? Que se pone agresivo y se desespera y comienza a hacer cosas y a tomar decisiones that are out there, o sea, que son atrevidas. Y dice que escribió una carta diciendo, venido mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. O sea, que escribió la carta: Urías, antes de volverte al frente de la batalla, pasa por aquí, que le quiero mandar una carta a Joab. Pasa Urías, coge su carta, una carta ya doblada, sellada con el anillo real. Pena de la vida si abría esa carta y que déjame ver qué dice, que nada de eso. O sea, y oigan lo que decía la carta. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido y muera. Hermanos, qué dolor. Yo siento un dolor cuando yo leo esta historia de Urías, un hombre de tanta confianza. La capacidad de David, que nos dice la Biblia, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Por eso no podemos sobre espiritualizar a David. Ciertamente, ¿saben lo que mejor tenía David? Su capacidad de arrepentimiento. Su humildad de reconocer cuando había metido la pata y de recogerse y retractarse y pedir perdón y de echarse ceniza en la cabeza y decir: lo hice mal, perdóname, Señor. Ahora les digo, pónganlo en el frente para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, no un informe,
Y mandó el mensajero diciendo: cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían que los que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobeal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías, Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. O sea, es lo que le está diciendo: dile a Joab que no se aflija por esto, porque el que va a la guerra está presto a morirse. O sea, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, por lo menos David tuvo la decencia de no mandarla a buscar de una vez con el cuerpo tibio todavía. Envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, el gigante más fuerte con el cual usted se pueda confrontar es usted mismo. Y aquí estamos viéndolo a la luz de esta historia que tiene que ver con un adulterio, con un homicidio, con engaño, etc. Pero aplíquelo a todas las áreas de su vida. Nosotros necesitamos saber que hay lugares, rincones escondidos, oscuros en nuestro corazón, en nuestra alma, que tenemos que poder vencerlos. Es como dice Santiago en el capítulo 1, a partir del versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, siempre hay un proceso donde uno puede ponerle un plug para que la llanta no se le termine de ir el aire. ¿Están conmigo, amados? Siempre hay un proceso con las tentaciones, con las malas actitudes, con el pecado, cual sea tú quieras poner en la raya en blanco. Siempre hay un proceso que nace de nuestra tendencia humana. Eso es lo que es la concupiscencia, ¿no? Esa inclinación a lo malo, a lo prohibido. Y esa tendencia es lo que dice aquí: somos atraídos por ello, somos seducidos por ellos. Y entonces, cuando somos seducidos, cuando nosotros lo concebimos, cuando nosotros nos entregamos a ese pecado, entonces evidentemente eso da luz a la muerte. Pero siempre estamos a tiempo, hermanos, para frenar aquello que esté marchando mal en nuestras vidas y en nuestros corazones. Piensa en tu propia vida, en tus circunstancias, no necesariamente tan graves como las que acabamos de ver, con cosas más sencillas. Nosotros damos lugar, hermanos, a envidias, a celos, a enojos, ¿no? A pleitos, a enemistades y todas esas cosas que la Biblia tiende a describirnos que son frutos de la carne. Hermanos, la tentación, una vez se alimenta, da paso al pecado. No alimentes
aquello que te puede llevar a una horrenda consecuencia. Pero lo importante es poderlo identificar. Porque, ¿saben qué dicen? No soy ningún experto en esto, pero de lo que recuerdo haber leído, que los mosquitos se te posan sobre la piel y te muerden y te soplan, ¿no? Y ese soplo es como una especie de anestesia, ¿no? Donde entonces proceden a inyectar su veneno, que es al cabo entonces de unos minutos que uno siente el ardor, siente el picazón, ¿no? O sea, y uno se rasca y uno espanta al mosquito y uno lo termina matando, pero ya hizo lo suyo porque se te monta sin tú darte cuenta, porque te hace daño. Cuando tú te vienes a dar cuenta, ya es muy tarde para reaccionar. Nuestros sentidos, mis amados, sirven de ventana y de puerta a aquellas cosas que pueden traducirse en la consumación de un pecado y que nos va a acarrear horrendas consecuencias. ¿Están conmigo, amados? Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que sentimos, todo se conjuga para hacer una poción letal, mis amados, a nuestras almas. Piensen ustedes en Eva en el huerto. Génesis 3:6. ¿Cómo fue el proceso que llevó a Eva a la caída? Dice el versículo 6, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable ¿a qué? A los ojos. El árbol era ¿qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces no solamente que lo vio y que vio que era apetitoso, pero procedió ¿a qué? A tomarlo, y lo tomó, ¿no? Y entonces no solamente que lo tomó, donde ya era muy tarde, you can't put it back. O sea, ya lo tenía en la mano. Entonces, ¿qué procedió a hacer? Si fue una manzana, yo sé lo que pienso que fue un mango. O sea, porque recuérdense que no dice que fue una manzana, tema para otro día. Y dio también a su marido, el cual también comió como ella. Porque ese es el enredo, hermanos, del pecado. I'm going down and you're going down with me. O sea, yo estoy en caída libre, pero tú te vas conmigo, no voy a caer solo. Y a veces es parte de lo que se mueve en muchas áreas. Eso pasa en el mundo político, eso manda a nivel empresarial, en pareja, en lo que sea. O sea, cuando usted hace lo malo, usted no quiere asumir solo su responsabilidad. Usted quiere arrastrar a cuantas personas usted pueda consigo. Recuérdense el caso de Sansón en Jueces, capítulo 16, versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano a Sansón y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Eso hace el pecado en nuestras vidas, mis amados. Nos toma, nos ciega, nos encadena, nos esclaviza. Y nosotros, hermanos, necesitamos despertar y decir: ¿cómo puedo yo guardar mi mente, mi corazón, de que mis pies resbalen, de que mis pies tropiecen? Es como el caso de Acán en Josué 7. Recuérdense esa guerra que perdieron en Josué capítulo 6, en el 7, cuando Dios estaba ayudando a Josué a peinar el campamento para ver dónde posaba el responsable de esa derrota anterior. Cuando encontraron a Acán, y Acán fessed up y dijo: fui yo, o sea, es culpa mía. Él cuenta lo que pasó. Dice versículo 21, ¿pues qué? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos.
Lo cual, ¿qué? Codicié. Y entonces, no solamente que lo vi y lo codicié. Igual que lo de Eva, hermanos. Solamente que lo vi y lo codicié. Terminé tomándolo. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Porque así es el pecado, hermanos. Lo escondemos. Nadie sabe de tu pecado. Nadie está al tanto. Pero tú te sigues moviendo como Batman en la oscuridad. Te sigues desplazando en la oscuridad. Por eso dice Proverbios capítulo 9, versículo 17. Las aguas hurtadas, entiéndase robadas, son dulces. Y el pan comido en oculto es sabroso. No sé a cuánto le ha pasado. Yo tengo una historia muy buena. Una vez, en una de muchas. No es de Rebeca. Rebeca se va a salvar hoy. Vamos a darle vacaciones a Rebeca. Estaba yo en una de esas tandas mías de comer mejor, rebajar, etcétera. Oren por mí con los 53 años que tengo encima ya. Había comprado un Milky Way. Cuando yo estaba en mi dieta, pero no resistí. Compré el Milky Way, lo metí, lo escondí en la nevera. O sea, y entonces tarde en la noche voy yo. Sí, yo le dije a ella, mi amor, ayúdame, si tú me ves, dime, no me dejes. Como siempre, ¿no? Pero mis hijos se ponen guapos conmigo. Porque ellos dicen, tú no dices eso, pero desde que tú comienzas a salirte y te decimos, nos peleas y nos dices. Bueno, toditos se identifican conmigo, yo sé que sí. Sean solidarios. Chamo, tú te identificas. Entonces, bajo yo a la cocina, tarde, eran como las 11:30 de la noche, con la idea de comerme el Milky Way. Yo bajo a la cocina y voy calladito, ni prendo la luz. La luz de la nevera fue lo que alumbró la cocina. Y saco mi Milky Way y comienzo ya a destapar. No, pero trato de hacerlo con disimulo. Wow, qué bueno está. Estoy disfrutando. Cuando de repente por atrás se me monta encima y agarra el Milky Way. Joyce, suéltalo. Yo, no, espérate, suéltalo. Mira, y el Milky Way terminó, hermanos. O sea, pero espérate, pero mi amor, no sea así, qué sé yo qué. No, que tú dijiste que damos, qué sé yo cuánto. Un pleito en la cocina. Un pleito en la cocina por un Milky Way. Hermanos, pero las 2 mordidas que yo les di, les juro que fueron la cosa más rica del mundo. Me lo comí con un gusto, porque el pan comido en oculto es sabroso. Wow, yo no podía, pero me estaba dando ese lujito que no me debí de haber dado. Pero ahí estaba yo, hundiéndome en mi debilidad. Y ella viene, ¿no? y me sorprende. Hermanos, ¿cuántos, como dice un dicho, para un gustazo, un trancazo? A veces el momento es bueno, pero las consecuencias, ¿no? El embarazo, yo pienso que es uno de los ejemplos clásicos, ¿no? Lo bueno que fue esos, vamos a decir 20 minutos para que alguno no se sienta mal. 20 minutos de placer en la cama. Sí, porque algunos saben que son 5 minutos, pero está bien. Esos 20 minutos de placer. Pero ¿a qué precio, hermanos? ¿A qué precio vino ese gusto? Porque con un gusto, hermanos, con el gustazo, el trancazo. David pagó por su gusto toda una vida de dolor y toda una vida de pesar. Toda una vida. Y él confesó su pecado. Digo yo, lo confesó porque el profeta lo confrontó. ¿Quién sabe si no lo confronta? Porque nos ha pasado a nosotros. O sea, que si no es porque nos cachan, ¿no? Si no es porque nos atrapan, o sea, seguimos como el gato en la oscuridad, donde todos los gatos son prietos. O sea, pero cuando salimos a la luz,
Entonces, gracias a Dios, vamos a asumir, David tuvo un arrepentimiento genuino. Y yo lo creo que sí, porque es lo que él exhibe en su vida. Por eso decimos, no perfecto, corazón conforme al de Dios, pero lejos de ser perfecto, como ninguno de nosotros somos perfectos. Pero ¿cuánto le pesó, hermanos? Aunque recibió el perdón de Dios, aunque Dios no se lo tomó en cuenta, aunque quedó como cosa del pasado, aunque Dios, el favor y la gracia de Dios siguió sobre su vida, a diferencia del Saúl, digamos, su predecesor, que cayó de mala manera, precisamente por una falta de humildad y de arrepentimiento. Pero, hermanos, le pesó. Y yo he conocido personas que han hecho cosas graves. Ellos dicen, me siento plenamente perdonado por Dios. Me siento plenamente perdonado por mi esposa, por mis hijos, por mi jefe, a quien le haya hecho el agravio. Y realmente duermo sin culpabilidad. Pero la cicatriz que ese evento dejó en mi corazón permanece como un recordatorio de mi bajeza. Eso yo lo he escuchado, o una versión parecida a eso, muchísimas veces, hermanos. Donde queda un pesar hondo en el corazón del individuo. Procuremos, mis amados, huirle a la tentación. ¿Qué es lo que dice la Biblia, no? Huid de la tentación. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No nos dejemos esposar, hermano. No pongamos las manos para que el diablo, el pecado, nuestras debilidades, nuestros ojos, nuestros sentidos nos arrastren mar adentro. Defendamos lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Lo que Dios ha hecho y ha tomado tanto tiempo hacerlo. Qué pena. ¿Cuánta gente no conocemos, hermanos, que han naufragado en su fe, que hoy no se encuentran en los caminos del Señor por una mala decisión, por un paso en falso que dieron, porque no hubo nunca humildad, porque no hubo arrepentimiento, porque no hubo nunca frutos de arrepentimiento? Porque es lo que dice Proverbios, que el que confesare su pecado y se aparte de él, alcanzará la misericordia de Dios. Y conocemos personas, ¿no?, que confiesan su pecado porque le brillaron la luz en la cara, pero no se apartan de él. Vuelven a retorcerse en el mal que creó ese sinsabor y ese episodio triste en su vida y en la de sus seres queridos. Necesitamos confesar y apartarnos. Es ahí donde nosotros alcanzamos la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Voy cerrando con esto, hermanos. El pecado es un cáncer agresivo. No pierde tiempo en arropar todo tu ser, pero hay remedio en Jesús. Hay remedio en Jesús. El pecado nos lleva al engaño, a la mentira, a la decepción, a la doble vida, a la doble cara, a las estrategias diabólicas. Y andamos, como digo yo, siempre debajo del radar. Pero ahí está Jesús, hermanos, ante el cual nos podemos presentar. Dice Santiago que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Señor. Yo creo mucho, hermanos. ¿Saben que hay personas, y esto lo digo para los que somos de la casa y somos creyentes, sobre todo si somos creyentes de por lo menos más de un año de millas? No nos gocemos con el tropiezo de otro. No alegremos con el tropiezo del otro. Contribuyamos a que esa persona restaure su vida, restaure su corazón. No, porque les puedo decir, y esto lo he visto a lo largo de mis 30 y tantos años caminando con el Señor, viendo personas ver a otros caer
y decir comentarios como, me parece muy bien. O sea, tanto que se lo daba y tanto que aparentaba. Y yo siempre lo sabía. Y cosas así, hermanos, comentarios feos. Que yo no me imagino el Señor naciendo en un pensamiento de ese tipo. Miremos a nuestros hermanos siempre. Como dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. No, o sea, no vamos ahora a juzgar a otro como que somos mejores que ellos. Aunque tema para otro día. Dentro de un tema de juicio que hoy es muy popular, que no debemos de juzgar, que no estamos llamados a juzgar. La Biblia está llena, hermanos, de que estamos llamados a juzgar. O sea, tema para otro día. Constantemente estamos llamados a juzgar. Pero ¿sabe cómo debemos de juzgar? Desde una posición donde yo no tenga cola. Donde yo no sea de reproche. Por eso dice, en una de las características y virtudes que tenía que tener un líder es que sea sin reproche. O sea, que no sea una persona que lo vamos a colocar y que se pueda decir de él o de ella, no, pero fulano de tal, esto y esto, hermanos, pero no esto y esto de su vida pasada antes de Cristo, porque ahí todo se vale, porta a mí, como decía la abuela, pero en Cristo estamos obligados, hermanos, a exhibir otro tipo de vida, otro tipo de ejemplo, otro tipo de exhibición de nuestra fe práctica en el día a día. De modo tal, mis amados, dice al final de allí que esos acontecimientos en el cual incurrió David no fueron de agrado para el Señor. Pero vuelvo y digo, Dios lo encaminó al arrepentimiento y al perdón. Uno puede caer a la lona, pero no dejes que el diablo te cuente hasta 10, hermanos. Uno puede tropezar. 6 veces cae el justo y 7 veces debe de levantarse, hermanos. O sea, no nos quedemos postrados ante las circunstancias que nos han llevado a comer polvo. Léase luego el Salmo 51. Es el salmo del arrepentimiento de David ante estos acontecimientos. Hermoso el Salmo 151. Léase el Salmo 32, también arrojando luz con respecto a este episodio. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos permita cobrar esta realidad de que a veces nuestra lucha más grande es con nosotros mismos, de doblegar la carne, de no satisfacer los deseos de la carne, que es lo que dice Pablo a los Gálatas, de nosotros saber frenar, no cortar, amputar todo lo que pueda estar encaminándonos a un precipicio. ¿Están conmigo, amados? Dios nos quiere bendecir, pero el diablo está, hermanos, tirado a la calle, como yo siempre digo, buscando descalificarnos. Por eso decía Pablo en 1 Corintios 9, corro esta carrera de modo tal que no venga yo al final a ser descalificado, que después de haber sido heraldo, dice él, o sea, entiéndase, vocero a alta voz del evangelio y de las virtudes de Dios, venga yo a ser descalificado. Hermanos, Dios nos libre, porque les puedo decir de nuevo, tengo un abanico, una carpeta inmensa ¿cómo se dice? Missing in action y killed in action. O sea, de personas matadas en acción. Personas que yo sé eran cristianos que caminaban con el Señor y el diablo se los comió vivo, hermanos. Hoy no están en el Señor. Hoy están de espaldas a Dios. Qué pena que esa no sea tu realidad, mi amada.
que nosotros podamos levantarnos y defender lo que Dios ha comenzado, porque lo que Dios ha comenzado en ti, Él lo completará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a estar de pie, hermanos.